repetir lo que dijo al último de nuevo, porfa? Profe, tienen el micrófono desactivado. Ahí estoy, perdón, recién me doy cuenta, disculpen chicos, seguía hablando y no me daba cuenta que estaba con el micrófono apagado. Bien, lo que hablábamos de la última parte, en la diapo anterior, recapitulo en esta parte, a lo que les hablaba de Peter Drucker, básicamente lo que hace es tomar las ideas tanto de Fayol, rescata cuestiones de Fayol y de Taylor, ¿sí? En la perspectiva de Taylor lo que rescata es esto de liberar al trabajador de la carga excesiva, el de buscar que haya una eficiencia sin una sobrecarga en los puestos de trabajo, sin esta cuestión de alienación en el puesto, cosa de poder o avisorar una perspectiva, digamos, de trabajo que esté más motivada y que tenga incidencia en la productividad. Recuerden que nosotros empezamos a ver que uno de los puntos críticos que tuvieron tanto la clásica como la científica fue porque una hizo mucho énfasis en las tareas, otra hizo énfasis en la estructura y dejó de lado la perspectiva social que lo retoma al hombre, que lo retoma la escuela de la humanística, digamos, en donde ambas tienen una mirada buena entre la científica y la clásica, pero exacerban los principios enfocados en tareas y enfocados en la estructura, olvidando que las personas tienen un límite, tienen un punto de saturación y que son básicamente quienes apalancan las instancias de producción. Entonces, obviamente, hay que prestarles atención. Drucker toma este contexto, lo analiza, avisora esa cuestión, entonces reformula cuestiones de Taylor y cuestiones de Fayol y que quiere romper con la ley de hierro de los salarios es una analogía que se hace a nivel de ciencia política. Recuerden que estas son disciplinas muy eclépticas, o sea que provienen con análisis y pensamientos de las diferentes ciencias, ¿sí? La ley de hierro de la oligarquía es algo trabajado dentro de las ciencias políticas que habla que hay como una estructura enquistada que tiene piso y techo donde las personas no pueden avanzar o crecer fuera de ese tramo en la perspectiva de la ley de hierro de la oligarquía, ¿sí? de una cuestión de no movilidad social y demás. En esa perspectiva, Peter Drucker toma y reformula alguna cuestión y habla de la ley de hierro de salarios en el sentido en donde los salarios estaban bastante uniformes, eran estancos, entonces el trabajador con cierto índice de productividad y responsabilidad solo podía tener un canon ¿sí? por producción y no tenía más premio y siempre quedaban los mismos puestos de trabajo, entonces no había como una movilidad. Esto es lo que reformulan es también empezar a mirar la perspectiva de motivar a través de traer productividad, eficiencia en las tareas, con una estructura que sea también eficiente, pero esto de premiar, ¿sí? de generar una esperanza dentro del trabajador en tener una movilidad, un alcance salarial que esté mejorado, ¿sí? Y donde ve que claramente es un motor, este también toma como que tiene una mezcla del homus económico con el homus social, ¿sí? Entiende que también se incentiva necesariamente el individuo por el salario, y que es una variable importante para él. ¿Queda claro ahí de nuevo? Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Cuáles son las características principales que presenta esta teoría neoclásica? Primero, que hace énfasis en la práctica de la administración, porque provienen de un periodo en donde empieza a tomar mucho auge, mucho énfasis esta cuestión de la administración, ¿sí? Bastante, en concordancia con otros tipos de disciplinas, se va perfeccionando mucho en ese periodo, entonces empieza a tomar como bastante auge, ¿sí? La escuela de la administración, entonces esto le hacen énfasis, está en un contexto en donde empiezan los primeros neoclásicos 1870 y después llega Peter Drucker en 1920, son fuertes expositores de los movimientos, ¿sí? También a partir de ese periodo de tiempo. Entonces tenemos que hace énfasis en todo lo que tiene que ver con la práctica de la administración, en esto de la búsqueda y cuestiones que son netamente prácticas y de procedimientos, ¿sí? Para poder hacer una bajada específica a cada área,
hay una reafirmación de los postulados clásicos, por eso son neoclásicos, nuevos clásicos, toman esta cuestión de los clásicos anteriores en el enfoque de estructura, ¿sí? Recuerden que en esa habíamos visto que cuando definían la cuestión de la estructura decían que era importante definir una estructura de característica formal, que sea lineal, que sea funcional, y teníamos la línea o staff, ¿sí? Aquellas que asesoran en la organización. Entonces empieza a hacer también un énfasis con respecto a la estructura y considera que la estructura es vital también dentro de sus postulados para poder definir cuestiones que tengan que ver con el gerenciamiento y la dirección de una organización. Si está bien estructurada, hay un orden de tareas como hay un orden de jerarquías, que va a quedar claro y definido. La otra cuestión es que hace énfasis en los principios generales de administración, por eso también decíamos que tomaba Fayol. Recuerden que Fayol aborda varios principios, ¿sí?, generales de administración, propone varios principios. Estos retoman y consideran que son viables y que se pueden aplicar tranquilamente a cualquier tipo de organización, pero que son muy viables considerarlos. Y entonces esto empieza a tomar esos postulados, digamos, esos principios, también los ponen en práctica y los vuelven a poner en vigencia aplicando toda esta cuestión. Y de ahí también toma una perspectiva recuerden que la administración es concebida como técnica, ciencia y arte, entonces también toma y retoma postulados desde la perspectiva de las leyes científicas para poder empezar a hacer y formular cuestiones desde bases hipotéticas con modelos que son más eclécticos. Acá empieza a mezclar todas las disciplinas y empieza a hacer un análisis no solo del management, no solo matemático, no solo estadístico o económico, sino también sociológico, ¿sí?, politológico, psicológico, de las organizaciones, para empezar a encontrarle la vuelta a la gestión de las organizaciones. Hace énfasis en los objetivos y resultados porque siempre sigue con la premisa de eficiencia, entonces pone énfasis en esta cuestión de que hay que formular en el proceso objetivos, porque los objetivos marcan estándares, entonces si yo no tengo objetivos difícilmente puedo medir después los resultados, entonces tengo que definir objetivos y debo evaluar también el resultado del proceso. No me puedo perder resultados del proceso. Entonces, porque es la forma en la que yo voy a determinar cuán eficiente ha sido el proceso de la organización, básicamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Profe, Diga. ¿me puede explicar la 2? Porque no la entendí. Esa de reafirmación de los postulados clásicos. En la reafirmación de los postulados clásicos, cuando nosotros vimos la teoría clásica, nosotros vimos que a cuál de ellos había unos principios a los que hacían muchas referencias, ¿sí?, que tenían que ver con énfasis en las tareas y énfasis en la estructura. En perspectiva de énfasis en la estructura, lo que trataba de determinar, ¿sí?, la escuela, dentro de la formulación de lo clásico, era que es importante definir una estructura dentro de la organización. Si no hay estructura, básicamente, si no se define una estructura, es difícil poder determinar cuáles son las áreas funcionales dentro de la organización, cuáles son las tareas que le atañan, cuáles son los alcances que va a tener cada uno. Entonces, yo necesito definir una estructura y en ese tipo de estructura, ¿sí?, tengo una organización tipo lineal, funcional y de línea y staff, que hacía referencia funcional o, digamos, a lineal, básicamente a la que está siempre concebida desde la formalidad, esa que estructura definida netamente por dentro de la organización. La funcional es la que tiene vinculación o relación entre las mismas áreas del departamento, y línea de staff son las que están desde la parte de consultoría, que en el organigrama ustedes la ven como puntos, líneas punteadas. No, línea de staff la considera la clásica como una cuestión importante a considerar dentro de la estructura, porque si bien no son empleados o consultores específicamente de la organización, sí forman parte de ella, porque son los consultores externos que tiene una organización o con los que están relacionados. Y básicamente ofrecen tiempo gerencial, porque ellos están generando, formulando soluciones a problemáticas que los mismos miembros de la organización, por el día a día y
digamos, y el aflorar de todas las tareas que tienen no lo pueden prever, pero son quienes hacen un asesoramiento y proveen soluciones. Entonces ellos dicen, este lineamiento de estructura es vital, es funcional y sigue vigente hasta el día de hoy, ¿sí? Las organizaciones, es más, son concebidas muchas veces la línea de staff para no soportar costos adicionales, porque no es lo mismo tener un equipo de consultores que formen parte de la organización a un equipo de consultores que se contrata para temas específicos o proyectos específicos a los cuales ingresan por un proyecto que tiene un periodo de tiempo determinado, se les paga honorarios por esa prestación de servicios y después siguen en relación con la organización, pero no cobran un sueldo mensual porque no son miembros de la organización, no son empleados de la organización, son asesores externos. Entonces ahí es donde los clásicos vieron que esa estructura era importante considerarla y que reforzaba sin generar costos, porque eso también va generando eficiencia, ¿sí? En ese enfoque. Entonces, estos reformulan ese postulado y dicen, bueno, ese lineamiento de estructura hay que seguirlo sosteniendo. No hay que descartarlo. Lo vamos a reflotar a esa línea de pensamiento de la clásica. Los neoclásicos también la concebimos como que es parte de la doctrina. ¿Queda claro ahí? Sí, profe, gracias. Después decíamos que hace énfasis en los objetivos. Vimos la 3 y después pasamos a la 4. Énfasis en los objetivos y en los resultados. Y en esto les decía que básicamente ellos necesitan evaluar. O sea, los neoclásicos dicen, es de vital consideración que las organizaciones midan los resultados, o sea, si llegaron o no a los objetivos que se han determinado. Si no, no tiene sentido porque está generando esfuerzo y traccionando presupuesto y cuestiones, y no estás midiendo los resultados. Entonces, ¿cómo sabes que estás bien si no medís resultados? O sea, la clave está en medir resultados y ellos hacen énfasis en poner ese postulado y determinar que es importante medir los resultados en toda la organización. ¿Sí? Entonces voy a tomar un poco de agua. Estoy desde muy temprano. Bien, seguimos. En cuanto a las 5, la característica principal también es esto que les decía de lo ecléptico. Ecléptico es un término que quiere decir que es una mezcla, una multiplicidad de pensamientos, ¿sí? Lo ecléptico. Que está mezclado y no tiene solo un lineamiento. El problema que teníamos antes es que por ahí las miradas de las otras escuelas venían específicamente de una rama o de una ciencia. Entonces estaban acotadas al objeto de estudio que forma ciertas ciencias o a la mirada y la clara formación de quien era, digamos, el principal representante de ese movimiento, de esa línea de pensamiento. Acá lo que ellos reformulan, que se ve en lo último, es empezar a decir, bueno, es importante la mirada de lo ecléptico. Ecléptico es que se toma de todas las disciplinas algo que sirva y contribuya a fortalecer las líneas de pensamiento, ¿sí? De la evolución de la administración. Entonces no se quedan solo en aquellos que vienen de la rama del ingeniero, o sea, hacer cualquier tipo de ingeniería, sino empiezan a entrar también todo lo que tiene que ver con las ramas sociales, las ramas de la salud, ¿sí? Muchos de esos movimientos. Bueno, los modelos matemáticos ya habían hecho su irrupción en el management, pero empiezan acá a entrar mucho de estas cuestiones de las teorías de los sociólogos, los psicólogos, ¿sí? Inclusive la ciencia política en mirar esta cuestión del poder, la autoridad, los liderazgos. Entonces empiezan a tomar esa cuestión muy ecléctica, empieza a formarse desde ese eclecticismo que va haciendo que tenga una mirada mucho más universal y no esté solamente acotada, ¿sí? Y de ahí van tomando, en esta nueva mirada, hacen un recorrido de todas las otras escuelas que también van teniendo una mirada mucho más amplia, como la teoría de las relaciones humanas y la burocrática, que yo les decía que la burocrática está mezclada a la ciencia política, pero tiene mucho de psicología, mucho de sociología también, porque su representante, Max Weber, es claramente es un sociólogo y es un politólogo. Entonces, desde su formación, impartió algunas cuestiones para generar esta eclecticidad y proveer algo mucho más universal.
Toma también los neoclásicos, empiezan a reformular cuestiones estructuralistas, ¿sí? De comportamiento, porque los neoclásicos no mueren ahí, sino arrancan con ellos y después se va afianzando ese movimiento. Después viene la escuela de la teoría estructuralista y la del comportamiento. Obviamente, estas también tienen su irrupción dentro de lo que es el pensamiento de las escuelas clásicas, y empieza la estructuralista principalmente, después nos vamos a buscar un poco más a ella, pero lo que pensaban cuando empieza a visorar casi al mismo tiempo que la neoclásica es empezar a pensar esta cuestión de la relación que hay entre la organización con su contexto, o sea, con el ambiente externo. Y acá empieza todo un movimiento que vemos cuando ustedes empiezan a arrancar a estudiar administración. Nosotros tenemos muchos formulados de la estructura, digamos, del pensamiento estructuralista, en esta cuestión de la organización formal, informal, el mirar el contexto. No en vano les hicimos que presten atención al sociotécnico estructurado, ¿sí? Esos son aportes que vienen de la escuela estructuralista y que empiezan a hablar de la estructura, ese componente que no se delimita a lo intraorganizacional, sino que tiene una mirada externa también, que tiene un efecto y tiene un alcance en su propio contexto que le va generando un intercambio, ¿sí? En ese proceso de evolucionar las organizaciones. Y después la teoría del comportamiento, que irrumpe con todo lo que tiene que ver desde el ámbito de la sociología y la psicología, con básicamente prestar atención a la motivación, ¿sí? A los estilos de administración, a las teorías de la motivación y estas cuestiones del conflicto dentro de las organizaciones que tienen lugar o se presenta muchas veces por conducta de los individuos, esta relación o comportamiento de los individuos dentro de la misma. Entonces ahí ven que la neoclásica es, digamos, ha formulado bastante, una mirada muy amplia, en virtud de, obviamente, sus precursores, como fueron los clásicos, que estaban mucho más acotados o a la tarea o a la estructura. Fueron las únicas dos variables que vieron en forma conjunta, ¿sí? Después también ya toma teoría matemática, que en su momento tenía incidencia, pero como que no era la predominante. Estos sí buscan de empezar a aplicar algunas cuestiones de la teoría matemática, sobre todo mucho de lo que tiene que ver, es una matemática más analítica, no solo de la matemática financiera, tiene mucho de lo analítico. Por eso lo dice investigación operacional, que es una materia que se tiene después también en la universidad, que es investigación operativa y métodos cuantitativos, que van haciendo todo un análisis de medición de resultados, o sea, proyección de esperanza de vida, de efectos, teoría de cola, todas fórmulas de esquemas o métricas matemáticas que nos pueden proveer alguna solución a instancias o problemáticas que tenemos, ¿sí? Bien, después con esta parte de la teoría de las matemáticas también tiene mucha incidencia, porque acá empezamos a ver que retoman parte de lo que era el estudio de tiempo y movimiento, reformulan todas estas cuestiones matemáticas, ¿sí? Cuantitativas, que sirven y se utilizan mucho en programas de medición de resultados, de efectos, cuando hacemos cruce de datos en tableras de comando en las organizaciones, sobre todo mucho en los sectores industriales, en las grandes industrias hay bastante de este modelo que va dando, digamos, como criterios de posibilidad de resultados, ¿sí? A través de porcentuales, de números determinados. Entonces ellos reformulan esto porque entienden que es un lado interesante a trabajar, y operan también con teoría de los sistemas. Este enfoque, ¿sí? Lo trae su referente más importante, Betar-Lanfy, digamos, que trae una mirada de un compuesto de subsistemas múltiples, donde dice que la organización es un organismo en sí, y como tal tiene incidencia también en los efectos del ambiente, también tienen incidencia tienen también incidencia, digamos, en los efectos de la organización. O sea, lo que le pase a la organización va a tener vinculación, obviamente, con su contexto, ¿sí? Entonces, eso vimos nosotros, que ya es así, que lo vimos cuando estábamos viendo micro, macro ambiente, vimos que básicamente tiene sus efectos todo lo que pasa en el contexto, ¿sí? Entonces, la teoría de los sistemas empieza a decir eso,
básicamente es como una unidad, como una célula viva, la organización en sí misma forma parte de un organismo mayor también que es su contexto. Entonces esto tiene efectos y a su vez también tiene efectos internos cuando pasa algo dentro de la organización. Eso más o menos en mirada de quienes van tomando antecedentes estos neoclásicos para ir formulando, afianzando cuestiones desde la perspectiva, sí, básicamente las escuelas, que también fueron progresando con ellos, y ellos van sacando ideas de todas esas escuelas. Para la teoría neoclásica define que hay, y acá esto les tiene que ser conocido, ¿sí? Porque Profe, disculpe, ¿podría subir un ratito para sacar captura? Ahí voy. ¿Ese profe sería el punto 6? No, esas ya son, hasta acá son cuáles son algunos de los postulados que toman la teoría neoclásica para profundizar, afianzar y complementar su pensamiento, ¿sí? Como escuela neoclásica, básicamente. El punto que le sigue, ¿sí? Ya estamos hablando específicamente, estos son... Profe, ¿puedes seguir? Perdón. Ahí, gracias. Sí. Las características de dónde sale es los componentes que tiene la estructura de la neoclásica, de dónde salen, o sea, quienes le aportaron variables ideológicas, a eso hace referencia él. De dónde sacaron esas ideas. O sea, no las pensaron solos, sino que ya tomaron de algunas otras escuelas y las contextualizan a la nueva realidad. Recuerden que las otras están 1008 y algo, sí, algunas arrancan 1920 y algunas que están en forma simultánea durante el periodo de la Revolución Industrial, algunas arrancan se profundizan después de la crisis del 30, entonces ahí van en consecutivo, no es que corta una y empieza la otra, muchas surgen, que ese es un error común, todos creen que las escuelas termina una y surge la otra. Van siguiendo las escuelas, surgen algunas cuando se dan puntos críticos que la otra no analiza, entonces estas es pensar algo para complementar ideológicamente a otra escuela. Se van saliendo en simultáneo, no es que una se extingue y surge la otra, que es un error común que lo interpreten así, ¿sí? No es así. Van en simultáneo las escuelas, algunas surgen por su propia naturaleza porque son totalmente antágonas, digamos, a cualquiera de las otras, no piensan, obviamente la de las escuelas humanísticas era totalmente opuesta al pensamiento de las clásicas, pero también tiene un vicio, se romantiza tanto su concepto, hace tanto énfasis en las personas y deja totalmente lo otro de lado, entonces va sesgándose a una sola mirada. La que hace la neoclásica es al menos tratar de aunar un poco más de criterio en ver estructura, ver tareas y ver a su vez también en primera instancia todo lo que tienen que ver las personas. Como que queda claro ahí, como para que entiendan más o menos cómo se va estructurando. Sí, profe. Sí. Bien. La neoclásica toma también en consideración y trae también estas 4 funciones que nosotros las vimos y las definimos dentro del proceso administrativo que Fayol también la proporciona, digamos, en su pensamiento. Recuerden que este también retoma cuestiones de Fayol y entre esos remarca nuevamente, y acá le va a poner mucho énfasis todo el movimiento de la escuela neoclásica, sobre todo a la cabeza con Peter Drucker, al proceso administrativo propiamente dicho en esta cuestión de planear, organizar, dirección y control. Entonces, toma a esto, ¿sí? Esas 4 funciones definidas como el proceso administrativo y les pone mucho énfasis, dice que es la razón de ser y la naturaleza de las organizaciones que se define el proceso administrativo y que no se vicie en la falta de ello. O sea que sí o sí existe el proceso administrativo en todas las organizaciones. Formula bastante esta cuestión donde dice, aquellas que no tienen instancias del proceso administrativo van a estar azarosamente bien por un tiempo, pero llega un momento donde van a tener efectos o coletazos del contexto, porque están trabajando de manera demasiado intuitiva e improvisada sin tener un parámetro que exige el proceso, como es el proceso administrativo. Y como tal, no tiene instancias en las que les deba faltar una, o sea, tienen que estar todas presentes. Ahí hace énfasis en la cuestión de la planeación, ¿sí? Pone mucho énfasis en la planeación, y para el periodo
ya de los 70, después de varias crisis que se pasan, 1970, lo que es la planificación estratégica en las escuelas de management toma muchísima envergadura y mucha importancia y relevancia. Entonces se empieza a trabajar bastante la planificación estratégica, la dirección estratégica, la gestión estratégica, para entender, porque ya han sufrido muchos efectos después de ese periodo. Las industrias y los sectores económicos venían de muchas crisis económicas que generaban debacle, no solo en el contexto económico, sino obviamente en la infraestructura de las organizaciones. Muchas de ellas cerraban, hubo crisis muy fuertes. Por ejemplo, la crisis del año 30 marcó una tendencia tremenda de bajas, ¿sí? Digamos, de devastación económica y de caída de muchísimas empresas, ¿sí? También, entonces marcó un antes y un después para entender qué fue lo que no se leyó, qué cuestiones escaseó del análisis, que terminó repercutiendo en una crisis que fue a nivel mundial, ¿sí? Tuvo efectos. Después van superando estos periodos, empiezan a surgir otras crisis en el medio que no son profundas, y después llega la del 73, que es la crisis del petróleo, que también tiene efectos mundiales. Entonces ahí empiezan a mirar cómo la planificación estratégica se empieza a hacer vital, y dice, bueno, hay que empezar a pensar en una organización que no tiene esa mirada, o que no trabaja el proceso de planificación, son las que perecen en contextos de esa confluencia. Más o menos, estimo que en economía ya vieron algo, no sé si vieron la crisis del petróleo todavía o no. No, todavía no. No, profe. ¿Qué están viendo en economía recién? ¿Macroeconomía? Interno. Lo Sí. último que vimos fue inflación. Ah, bien. A nivel mundial están viendo macroeconomía, o sea, el contexto del efecto de la inflación en los modelos económicos. Ahí, en Sí, esa claro. variable. Bien. Bueno, la crisis del 70 y pico, es una crisis muy importante del petróleo que provoca que digamos, los mayores proveedores de petróleo, que están centralizados, ¿sí? Obviamente, y muy bien aliados, ¿sí? Ante ciertas crisis políticas, sociopolíticas, de algunos estados, ¿sí? Generan un movimiento de sanciones a países que participan en una guerra, esto, como pasa hoy en día, ¿sí? Así como pueden ser el análisis de la guerra que tiene Alemania con Ucrania. Bueno, en ese momento se conoce como la guerra de Yom Kippur. Es países árabes, que son los proveedores más importantes de petróleo hasta el día de hoy, hasta la actualidad, en una fuerte crisis sociopolítica interna a nivel de contexto del país. Como siempre, Estados Unidos interviene y se mete en cuestiones, sobre todo cuando quiere avisorar cierto posicionamiento económico, se mete, se confluye en algunos acuerdos para ir en contra de algunos de estos países, y estos, que son los mayores proveedores, paralizan la industria de Estados Unidos, que sufre fuertes crisis, y con eso repercute a todos los otros países que son aliados económicamente, que se provían de importaciones y de demás. No les venden barriles económicos, o sea, les triplican y a veces les quintuplican el valor del precio del petróleo, del barril de petróleo, para que puedan impulsar la industria. Entonces Estados Unidos entra en una crisis muy fuerte, no tiene cómo abastecer, y eso hace caída también de bolsa, coletazos y efectos. Entonces esa crisis, que empieza desde esa perspectiva, después tiene claramente repercusiones económicas. Fue una crisis muy fuerte, como les digo, que paralizó y hizo un declive fuerte en la industria. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una capacidad de reacción después de reactivación que pocos la tienen, pero bueno, eso significó, digamos, un cierre de matriz industrial de varios sectores. Es una crisis bastante importante. Eso implicó que haya mucho movimiento dentro de la escuela del management de lo que tiene que ver con la planificación. Entre eso, con una línea de pensamiento de planificación que tiene que ver con la prospectiva. El análisis de prospectiva, que después entra dentro del modelo de planeación como un aliado fuerte para trabajar y manejar todo lo que tiene que ver la empresa, la industria, y empezar a hacer análisis de escenarios. ¿Queda claro la perspectiva de planificación que el movimiento trata de afianzar?
Sí, profe. Bien. Y después tienen, acá yo no me voy a explayar mucho porque esto ya lo vieron ustedes cuando les expliqué proceso administrativo, qué es lo que se hace en la planificación. Esto lo que hacen es retomar, o sea, acá esto se repasa, ¿por qué? Porque acá estamos estudiando de dónde se originaron eso que vemos en la administración, ¿sí? Cuando la definimos, cuando vemos la forma, el objeto de estudio, cuáles son los alcances y demás, viene de todo esto de las escuelas, este es el origen y la razón de ser de las unidades anteriores. Entonces ahí tienen un repaso de lo que tiene que ver con la parte de planificación, que eso ya lo vimos, ¿sí? Misión, visión, objetivo, toda esta parte ya estuvimos viendo. Es re larga esta unidad, ¿sí? Bastante larga, Axel, porque son todas las escuelas. Todavía nos falta estructuralista, nos falta de sistemas, son todas las escuelas. Y eso que esto es un resumen, ¿sí? Porque se trabajaba con un material, o sea, esta materia que ustedes ven acá, como ustedes, los que hacen contador después no la ven más, ven así todo rápido, abuelo y pájaro, como le decimos técnicamente, pero después es toda una materia, ¿sí? Entonces por eso ustedes la ven así muy rápido, porque después no siguen viendo cuestiones de administración. Para nosotros después como troncal dentro de la formación, y es bastante larga. Si no hiciera ese reconto resumido y breve, podría llegar a ser 800 y pico, ¿sí? De diapositivas. Si tendría que ver todo y no recorto en lo que me parece más importante de la escuela, porque en la escuela de relaciones humanas tienen 50 y pico de páginas del experimento nada más. O sea, de ese experimento que yo les conté a ustedes que se hacía en la fábrica. Tiene 5 instancias, 5 etapas y hay un montón de papers respecto a eso. Que para mí no tiene sentido que lo aprendan. Lo importante es que les dejo el experimento, cuáles son los... No tiene sentido que hagan lectura de cada una de las etapas, si no decanten nada concreto. Entonces yo lo fui achicando lo que más pude. Ya hace años que lo veníamos haciendo, achicándolo nosotros para poder trabajarlo, digamos, como más tranquilo, ¿sí? Esta parte sí me parece importante. Que vean ustedes, después de esto que veíamos todo lo que tiene que ver que son componentes de la administración, de la planificación, esta cuestión que hace referencia a cuál es la cobertura de la planeación. Y la cobertura de la planeación tiene que estar en los 3 niveles, el estratégico, la táctica y la operacional. O sea, dice, hay planificación estratégica que tiene una mirada general, y después hay algunas que son específicas que tienen que ver también desde el ámbito de lo estratégico y del ámbito de lo operacional, ¿sí? Siempre la estratégica, recuerden, la pirámide, ¿sí? Organizacional es alta gerencia, formula todo lo estratégico, ¿sí? La gerencia general, alta gerencia. Hace todo la mirada sumamente proyectada hacia largo plazo, entonces tiene objetivos que son muy generales. Y obviamente a nivel organizacional, a nivel también de industria, o sea, de sector económico, con perspectiva a largo plazo. La táctica está en el medio, es la que está en el medio de la pirámide, ¿sí? Todo lo que tiene que ver gerencias medias, y esa desarrolla planificación táctica. Toma los objetivos de la general, o sea, de la planificación estratégica y de la gerencia general, y en base a eso, por área, efectúa objetivos específicos por área. Entonces, tenemos una planificación general de la empresa y el área de gerencia de producción, gerencia de seguridad y higiene o de calidad, la gerencia comercial y la gerencia financiera, cada una toma los lineamientos generales y hace una planificación por área para ver cómo contribuye o trabaja cada área o cómo va a traccionar tareas específicas para que se cumplan los objetivos generales. Entonces, ahí hay una planificación claramente táctica, que esta ya es de mediano plazo. No olviden, porque siempre les hacen una pregunta de ese tipo. La planificación estratégica, ¿qué mirada tiene? Es de largo plazo. La táctica, obviamente, es de mediano plazo y la operacional es de corto plazo. Distingan los tiempos, los horizontes de planeamiento de cada uno. Porque si no, siempre la confunden y es un error técnico. O sea, una planificación táctica nunca podría mirar hacia largo plazo.
porque está en el poco periodo de tiempo en el que generalmente entre el año y los 2 está mirando cómo reaccionar a acciones. Entonces, la de corto plazo es el día a día, de ahí, en el ejercicio económico, en el mes a mes, de ir trabajando y mirando a corto plazo dentro del mismo año el ejercicio económico, la dinámica con la que voy a operar. Entonces, cada una tiene una planificación y cada una tiene temas específicos que va a analizar en la planificación. Y no genera cosas, la planificación operacional jamás se pondría a revisar la misión, la visión de la organización. Eso es de planificación estratégica. La operacional lo que va a ver es líneas de balanceo, cuántas unidades, cómo van las maquinarias, si hay desperfectos, si hay cuestiones que hay que reconfigurar dentro del proceso de producción, ¿sí? Si está haciendo faltas aumentar horas, si hay capacidad ociosa, si podemos sumar horas más y producir y eso se va a poder absorber en el mercado, va a quedar estoqueado, son cosas que mira la operación, lo básico. ¿Queda clara ahí la diferencia? Sí, profe. Ya tenemos los tipos de planes que imagino que los recuerdan, ¿sí? Lo que son procedimientos, presupuestos, programas, reglas o reglamentos. Entonces, a eso le... Perdón, profe, ¿puede subir un segundo si se captura? Más o Disculpe. menos, profe. ¿No se acuerdan mucho de esto? Listo, profe, gracias. De nada. Vamos a estos tipos de planes. Cuando yo hablaba tipo de planes, nosotros veíamos que estaba la misión, la visión, los planes, propiamente dicho, ¿sí? Después veíamos procedimientos, el plan propiamente dicho, y después teníamos procedimientos, presupuestos, programas, reglas o reglamentos, dentro de tipos de planes. Respecto a procedimientos, es un elemento clave porque el nivel táctico desarrolla los procedimientos y está relacionado con esto, con los métodos de trabajo, cuáles son los pasos 1, los pasos 2, cómo se tiene que trabajar, o sea, cuál es el proceso, el flujo de producción, y si es de operaciones, cómo se trabajan las operaciones. Por eso hablamos de flujograma, está mostrando, entra en esta unidad, pasa a la célula siguiente, tiene tal transformación, va mostrando la secuencia de los procesos. La parte táctica lo desarrolla y hace la bajada a la parte operacional con ese procedimiento, por eso es un tipo de plan que es muy importante. La operacional tiene que regir todo su proceso a rajatabla, como dice, ¿sí? Básicamente cómo tienen que ir esta parte, o sea, cómo hay que hacerlos, cómo se tienen que formular y cómo tienen que estar esas instancias, básicamente. Entonces, ahí vas viendo que el procedimiento se vuelve muy relevante en el desarrollo de lo táctico para que lo operacional se vuelva eficiente en la cuestión de táctico. El operacional no puede pensar cómo lo haríamos, el operacional ejecuta, quien piensa los procesos y los define, es claramente la táctica en colaboración con el área de producción, o sea, entendiendo qué modelo de producción tiene, con qué maquinarias opera, cuál es la secuencia de procesos. Eso es procedimiento y es un tipo de plan, porque va mostrando toda una serie de acciones que hay que seguir sí o sí. Después la parte de presupuesto es el plan cuantitativo por excelencia. Presupuesto, lo que ustedes conocen, es básicamente el que determina el piso y el techo de las acciones que yo voy a llevar a cabo. Este está claramente relacionado con el dinero. El presupuesto se compone de una serie de partidas que tienen un valor determinado cuantitativamente. O sea, se dice, para compra de materias primas, tantos pesos, ¿sí? Para balanceo de máquinas, tantos pesos. Para salarios, tantos pesos, ¿sí? Para horas extra, tanto. Así va la partida muy en claro cuáles son las partidas y cuál es su componente cuantitativo de la partida. Esto es para que todo plan o ejecución se haga sabiendo cuánto es el presupuesto que tiene y también delimita las acciones en virtud del presupuesto. Y ese presupuesto es transversal a todas las áreas. O sea, para trabajar en el área de producción tiene un presupuesto, le dicen, bueno, vos para generar tanta cantidad de unidades, el presupuesto estipulado en compra de materias primas, en acciones, en investigación y desarrollo, en balanceo, en esto, es tanto. Hace sobre base de eso.
al área, obviamente, de la parte de higiene y seguridad, se le dice, estas son las disposiciones que tenés, estos son los materiales con los que vos tenés que contar y este es tu presupuesto. Al área comercial, ¿sí? Al área de marketing y ventas, también se le dice, este es tu presupuesto y sobre eso maneja todas tus acciones. Tener un presupuesto estipulado para campañas de promoción, ¿sí? Para publicidad, para todo el manejo del resto, este es tu presupuesto. Entonces el presupuesto es un tipo de plan muy importante porque va determinando la capacidad de acción que va a tener la organización y le va delimitando también la capacidad de acción que va a tener cada área, de la organización en base al presupuesto con el que dispone. Después cada área va a ver cómo hace con el presupuesto que tiene y va a reformular algo a esta cuestión. Siempre es por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Por lo general hay un presupuesto anual que se le pone a cada área y cada área tiene que ver cómo ejecuta todo lo que tiene planificado en virtud de ese presupuesto. Los programas o programaciones, ¿sí? Estos son también esquemas de ejecución, pero que están muy ligados al tiempo. Porque básicamente estos empiezan, o sea, se empiezan a ejecutar tal programa que muchas veces tiene que ver con, dentro de algunas áreas, por ejemplo, en el área de producción, algún programa, ¿sí? Que puede haber sido de un pedido específico de un cliente porque hay capacidad ociosa en la fábrica. Entonces, hay un programa específico que le permite a un cliente que no es habitual y permanente entre nosotros hacernos un pedido por fuera de lo que ya generamos. Ese un programa tiene una fecha de entrada y de ejecución, ¿sí? Y que tiene un tiempo determinado para ejecutarse y para cumplirse. Después tenemos también, por ejemplo, en las áreas comerciales hay mucho del esquema de cronograma. El esquema de cronograma en esto de formular cuándo se tienen que hacer campañas, cuándo son los puntos, análisis y diagnóstica, cuándo hay caída de ventas, entonces qué campañas va a organizar, y en base a eso tiene que ir haciendo todo un cronograma de publicaciones, de tiempo, de aparición en los medios, de campañas específicas que pueda hacer, de eventos específicos en que va a participar la empresa. Entonces todo esto tiene que ver con programas, ir haciendo también esquema de cronogramas, esquema de como les digo, de pedidos. Y reglas o reglamentos, esto tiene que ver con el comportamiento de las personas, son las reglas que pone cada organización porque considera, ya sea por cultura, ¿sí? O clima organizacional, que son una buena reguladora del comportamiento de las personas dentro de la organización. Esto de que no se puede fumar en tales... Por ahí muchas de las reglas, digamos, tienen que ver con normas o cuestiones disciplinares por la misma sensibilidad del área. Obviamente, si trabajamos en áreas que se trabajan muchos productos químicos, una de las reglas principales y normas que están sí o sí en condición sine qua non, no se fuma dentro de tal ámbito. O sea, vos en tu hora de descanso no podés fumar en los ámbitos que están cerca de los productos, porque son todos, entonces tenés prohibido eso, tenés cierto espacio, cierto lugar. El no cumplir con esto es claramente una violación a la regla y tiene sanciones, entonces va regulando este comportamiento también de los individuos, como también las reglas pueden ser de hacer o no hacer, ¿sí? De qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, eso también porque va regulando la conducta de los individuos, porque son complejas las organizaciones y hay que, más allá que se trabaje con gente grande, hay que empezar a poner, ¿sí?, énfasis en algunas cuestiones para que estén disciplinados y se manejen bien. ¿Con eso quedamos claros? Sí, profe. Bien. Sí, profe. La otra función de administración es la organización, la que les hablé anterior de planificar, esta es organización. En la parte de organización no solo habla de determinar la estructura que es más adecuada, definir los recursos y qué áreas van a ser convenientes, sino también mira la organización como una unidad o entidad social, ¿sí? Dicen que las personas interactúan entre sí para alcanzar objetivos específicos. En esa organización, en pos de esa organización, busca generar equipos o grupos de trabajo que puedan dar el máximo y puedan hacer que se cumplan los objetivos que ya están definidos previamente. Acá vuelve a considerar algo que la Escuela de las Relaciones Humanas consideró y analizó y que las otras no le prestaron mucha atención, ¿sí?, a esta, como ser la Escuela de las Relaciones Humanas contempló la organización formal e informal
que las otras escuelas no la tuvieron mucho en cuenta. ¿Sí? Recuerdan que no prestaban atención a ese marco, ¿sí? Básicamente. Entonces tenían como una mirada y estaba mucho más acotada, y esta la vuelve a tomar a la escuela de, digamos, la relación humana, y presta atención a esa entidad social de lo formal y lo informal. También ve a la organización como la función administrativa esta de definir los recursos, distribuirlos, que tengan el mejor uso y establecer relaciones o vínculos que puedan estar generadas desde esta perspectiva y que puedan ser óptimas para la organización, básicamente. Entonces, también empieza a analizar desde esa lógica o de esa perspectiva. ¿Sí? Juan, sí, sí, diríamos que por ahí. Bueno, gracias, chao, chao, chao. Oli, oli. Ahí hace un resumen de lo que es la organización, ¿sí? Dice, determinar las actividades específicas necesarias para alcanzar los objetivos, entonces va determinando qué áreas y qué actividades son importantes que se generen o se determinen, empezar a agrupar esas actividades con una estructura lógica, esto cuando veíamos por qué se departamentaliza. La función de la departamentalización tiene que ver con buscar esa lógica dentro de la estructura. Hace referencia a esto de empezar a buscar cómo generar, ¿sí?, una mirada que pueda llegar a ser de mejor orden de trabajo, ¿sí?, de las tareas o las funciones, como por ejemplo que puede ser un departamento por geográfico, si por ubicación geográfica, entonces cada matriz tiene diferente, departamental, departamento por producto, cuando trabajo con más de un producto, departamento por cliente, cuando son clientes que tienen, es una empresa que trabaja con productos que son más complejos y tiene clientes específicos, entonces se hace cartera de clientes y se hace un departamento para cliente tal, cuando tiene mucha diversidad de productos. Se va viendo cómo va a estructurar las actividades dentro de esa lógica. Y asignar las actividades y posiciones a personas específicas, esto es formular prácticamente el organigrama, definir quién ocupa una función, esta, aquella, cuál es el rol que va a cumplir, cuál es el rango de autoridad que cada uno va a ir teniendo. Eso es básicamente empezar a mirar esta cuestión. Acá les vuelve a hablar de lo que es la cobertura de la organización en 3 niveles: nivel global, departamental, tareas y operaciones. Profe, Dígame. ¿puede volver 2 segundos a la diapo 65, porfis? Ahí está. Gracias, profe. En esta vemos cuál es la cobertura de la organización y les dije que esta hace hincapié en esta de lo funcional, ¿sí?, del departamento, tareas y operaciones, y miren cómo tiene esa perspectiva de lo global, abarca los 3, la lineal, funcional y de esta. La departamental hace referencia únicamente a diseños por departamento y son generalmente las organizaciones que tienen mucha infraestructura y que abarcan de más. Nada que ver. Un segundo, chicos, voy a buscar una caramelito de miel porque eso no me da más la garganta, ¿sí? ¿Me esperan un segundo? Sí, Sí, profe. profe. Hacemos 10 minutos si Sí, quiere. profe. Bien, ahora sí. Perdón, chicos, estoy
desde la tarde muy temprano y con clases y ya la garganta no me daba más. Bien, quedamos en esta parte, sí, básicamente, en donde veíamos nuevamente los 3 niveles de cobertura que hay dentro de lo que tiene que ver la organización. Y estos 3 niveles se vuelven importantes porque le dan una estructura lógica y van a dar un ordenamiento a las tareas de las operaciones que van a tener otro alcance para lograr mayor eficiencia y productividad dentro de las organizaciones. Siempre hablando de organizaciones por ahí que tienen una estructura muy grande. Recuerden que lo que tiene que ver con departamentalizar, la tendencia general hoy por hoy de las grandes organizaciones es aplanar la pirámide. O sea, que no haya tantas gerencias intermedias y que no haya tantos niveles dentro de la estructura de la organización, sino que básicamente empieza a haber estructuras que estén más eficientes y en vez de tener, digamos, macro departamentos o macro áreas, tener áreas que son específicas y son las que se requieren. Es una perspectiva también de eficiencia. ¿Para qué tener 7 estilos de departamentos si con 3 funcionamos bien? No tiene sentido. Recuerden también una sobrecarga importante del presupuesto porque en cada departamento hay un gerente o un supervisor o un director, en algunos casos, que tienen un rango de jerarquía y obviamente tienen un salario más elevado de la media dentro de la organización. Entonces, tener múltiples funciones cuando no son necesarias, sostener una estructura y gastos añadidos que no tienen lógica. La tendencia general por hoy es a aunar departamentos que tengan tareas similares. Por lo general, finanzas y contabilidad están juntas, ventas y marketing están juntas, y muchas veces el área de producción con el área de calidad están juntas. Entonces se van achicando los departamentos en veces específicos porque son grupos que pueden trabajar de manera conjunta y tienen muchos comunes denominadores en sus actividades. Voy achicando ese departamento. Una tendencia que se profundizó mucho, sobre todo en estas que empezaban a generar esta cuestión de internacionalizarse, irse hacia otros países y empezar a generar casas matrices. Entonces ahí es donde se vio la necesidad de ordenar desde ese esquema. Y después tenemos organización a nivel de tareas y operaciones, que es generar cada tarea en este diseño de cargos o de puestos y ver cuáles son los puntos comunes, y por eso también se departamentalizaba así, se decía, bueno, comercial, el área de marketing y el área de ventas tienen muchos puntos en común. No tiene sentido que no trabajen de manera aunada. Entonces, tienen esquemas de operaciones en forma conjunta, que trabajen en forma conjunta y puedan fluir mejor las actividades que proyectan, esas también dentro de la organización. Y así lo vamos trabajando de esa cobertura y con esa lógica estos niveles, ¿sí? Para poder ordenarlo. ¿Queda claro este enfoque de cobertura de la organización? Sí, profe. Sí, profe. Bien, chicos. Cuando hablamos de la función de dirección, que es la tercera instancia del proceso, hacemos referencia a que es básicamente dirigir, es influenciar a las personas para el cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Esa es la función que tiene la dirección. Es influir en las personas para que éstas colaboren en el cumplimiento de objetivos. Entonces, claramente tiene un alcance de motivar a los individuos, de poder tener esto de conducirlos de la mejor manera, sacar lo mejor de cada individuo para que contribuya a esta cuestión, generar un proceso de comunicación que también afiance, ¿sí?, la realización de las tareas. Entonces tiene un alcance importante la dirección. La cabeza de los directores, o sea, la formación de los mismos es relevante para lograr y marcar un elemento diferenciador, ¿sí? O sea, no en vano, muchas organizaciones, inclusive contemporáneas, actuales, son muy conocidas por el referente, que es quien está a la cabeza, quien está haciendo la dirección de la organización, ¿sí? Entonces tenemos organizaciones que claramente el CEO, que es la función que cumple hoy por hoy los directores, los CEOs de las organizaciones
son muy reconocidos y porque tienen toda una impronta al momento de dirigir y son quienes básicamente hicieron llegar muy lejos a la organización porque tienen una perspectiva, una apertura, una capacidad de influir en los individuos, un liderazgo eso también innato que va marcando una tendencia. O sea que miren la función de dirección, qué importante que es cuando el rol está llevado a cabo o desarrollado por alguien que tiene muchas competencias. De funciones como vital importante, también le toma mucha envergadura. Sobre todo porque el que dirige motiva, comunica y es un tomador de decisiones. Una persona que ocupa ese cargo y no sabe tomar decisiones, no sirve como director. O sea, quien dirige, quien gerencia, Elon Musk, exacto, es básicamente uno que marcó tendencia y es una persona sumamente reconocida, ¿sí? Con la envergadura y el alcance que tienen las funciones que está cumpliendo él desde su perspectiva de la organización y todo lo que afianza y lo que marca tendencia, ¿sí? Es una persona que está vista como un visionario y que tiene muchos elementos de referencia entre los miembros de su organización. Y en el sector al que él pertenece, obviamente es una persona reconocida y muy respetada. Y la tendencia, su marca está claramente en la vanguardia, ¿sí? Entonces, imagínense la envergadura que tiene esa función dentro de la perspectiva de la dirección. ¿Sí? Ahí están también lo que tiene que ver los liderazgos, estas funciones que van ocupando esa perspectiva, básicamente. Dentro de la dirección vemos lo que tiene que ver autoridad y poder, ¿sí? Y cuál es, digamos, la incidencia que tiene esto, así como tenemos por un lado un Elon Musk que ocupa una dirección que tiene claramente autoridad y tiene claramente poder y claramente tiene liderazgo y capacidad de influencia. Hay casos en donde hay direcciones que por razones fortuitas las ocupa alguien que no tiene esa impronta, ¿sí? Entonces también es importante distinguir que cuando yo estoy hablando de la dirección, ¿sí? Hay algunas componentes de esta que tienen que ver la influencia, ¿sí? Que es cualquier comportamiento por parte de una persona. Dice que altera el comportamiento, actitudes o sentimientos de la persona, entonces esa influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Un director tiene que tener la capacidad de regular estas cuestiones y obviamente decantar en influencias que son positivas, o sea, donde tracciona lo mejor de los individuos en pos del objetivo de la organización. Poder, que es el potencial para influir, básicamente en donde hay un reconocimiento que más allá de tener el rol específico del director dentro de la organización, tiene el poder para influir, tiene esa capacidad de influir en el otro. Y la autoridad es aquello que sale del propio cargo dentro de la infraestructura de la organización. Es decir, es el director el que está puesto en la posición que ocupa dentro de la empresa, dentro de la organización, entonces claramente la autoridad está dada por el rango que ocupa dentro del marco formal de la organización. Cosa que a veces no pasa en todas las organizaciones. A veces es el director, tiene la autoridad, es la autoridad porque así lo ha definido la estructura de la organización, porque así el gerente general le puso que este va a ser el gerente de tal área, pero no tiene ni poder ni influencia, o sea, no tiene el poder de influir en las personas y no tiene la capacidad de traccionar la influencia de los otros, le falta el poder. Entonces, es reconocido como el jefe porque está el superior así lo indicó, pero yo no aspiro, ¿sí? a relaciones o vínculos con él mismo, respondo a sus órdenes porque no me queda otra, pero me da lo mismo lo que dice, lo que hace, o sea, no tiene esa capacidad de traccionar y ahí surgen, le da el espacio a los liderazgos informales, que pasa muchas veces que los grupos tienen personas que tienen sí, influencia y poder, no así autoridad porque no están dentro de la estructura de la organización, pero sí son más representativos para otros compañeros de trabajo, porque es una cuestión aspiracional, es una cuestión de respeto, que tiene esa aura de influencia y de poder, que quizás ahí no lo tenga por ahí digamos quien tiene autoridad. Se da mucho en algunos ámbitos, en el público se da muchísimo, ¿sí? En donde recuerden que por ahí los cargos públicos son puestos por cuestiones de gestión y digamos, quien está en el cargo de gestión siempre trata de poner gente de su confianza en algunas áreas estratégicas. Los empleados que están acá, que ya tienen mucho tiempo, están trabajando en esas áreas,
entienden quién es la autoridad, pero por lo general no siempre tiene el poder de influencia, o sea, no es reconocido como un miembro específico dentro de la organización al que se le puede atribuir estas variables. Y sí hay otras personas que por tiempo, por relaciones, por vínculo, por una cuestión innata también tienen más influencia en los empleados. Acá lo que hay que hacer cuando no se da esa posibilidad es ser más inteligente y definir, bueno, yo tengo la autoridad porque ocupo el cargo, pero tengo deficiencia de poder y de influencia. ¿Qué tiene dentro del liderazgo informal eso? Aliarme con esa persona en pos de tener buenas relaciones y que ese intervenga con su influencia y su poder para que los otros logren los objetivos. Entonces formulo con el líder informal una relación de estrategia de ganar-ganar. O sea, ahí donde está. Si yo no lo poseo, en vez de poner a discutir esa posición que no la voy a conseguir, ¿sí? Es traccionar de manera inteligente con quien sí la tiene y que los grupos respondan de manera positiva. Después vemos todo esto que tiene que ver con la cobertura de la dirección, así que decimos que existen 3 niveles en esta cobertura, ¿sí? La global, obviamente la departamental y la operacional, ¿sí? La global, como el término lo indica, es toda en perspectiva de toda la organización. Básicamente la global es la general, la que está viendo toda la organización y cada una de sus áreas. La departamental es específica por departamento y de acuerdo a la mirada o a la tarea a hacer de cada departamento. Si es por producto, si es por definición geográfica, ¿sí? Vamos viendo cómo está definida este departamento. Y la operacional básicamente tiene que ver con quienes ejecutan las tareas y están en el área específicamente de operaciones y tienen que ejecutar las tareas, cómo se desarrollan, cómo intercambian, cómo actúan estos, pero existe un área de dirección de nivel operacional que generalmente está el supervisor de esa área, ¿sí? Que ocupa por lo general ese rango o ese rol dentro de la dirección operacional de supervisor a áreas tácticas, digamos, y baja a veces a lo operativo. Y la última instancia de las funciones del administrador, que la neoclásica dice es importante que consideren, es el control. Con esta cierra el ciclo del proceso administrativo y él dice, por parte de la función del administrador también controlar. Si el control no debe delegarse tanto, tampoco, o sea, hay que hacer un proceso de supervisión que es más rutinario y diario y después un proceso de control que tiene una perspectiva mucho más general, ¿no? ¿Viste qué va a buscar? Determinar si todo lo que está planteado, los objetivos definidos, las ejecuciones, ¿sí? Ha salido de acuerdo a lo planificado. Y también parte del control es determinar dónde están los desvíos de la ejecución del proceso. O sea, un control no puede finalizar sin las conclusiones y sin un relevamiento del dato de decir, bueno, no se cumplió el objetivo y no puede responder, no sabemos por qué no se cumplió. O sea, tiene que saber, la instancia de control tiene que ser exhaustivo para entender, no se cumplió el objetivo y estas fueron las razones del no cumplimiento del objetivo. Entonces, ese es un proceso que va a ir guiando un todo de la organización y que necesariamente tiene un feedback, o sea, vuelve, retroalimenta la parte de planificación para, si los resultados fueron los esperados y se hizo todo bien, retroalimentar y decir, salió todo perfecto, repliquen el proceso y los objetivos y los planes y las acciones que están concretando porque vamos bien. Y si hubo desvíos, decir, bueno, en tales objetivos no se alcanzó, estas pueden ser las variables y reestructuremos esos objetivos. Pero siempre el control es muy saludable dentro de la organización, es vital para lograr, sí, la eficiencia también dentro de ese proceso. Profe, ¿podría volver a la línea anterior de control? La anterior a esa. Gracias, profe. ¿Verdad? Bien, ahí tienen las fases del control. ¿Sí? La fase del control es cómo se lleva a cabo el control. El control también tiene un plan, se planifica también el control. Cuando voy a ejecutar procesos de control también llevo a cabo una planificación.
Y esta dice es un proceso cíclico porque obviamente en donde es principio final vuelve siempre al inicio y se cumplen siempre esas 4 fases. El primero es establecimiento de estándares cuando voy a hacer el proceso de control y esos estándares yo los saco de la planificación y son los objetivos. Entonces voy a la planificación, quien está a cargo del control pide la planificación, determina los objetivos generales y los objetivos por área y esos van a ser los estándares a controlar. Se establece cuáles son los estándares. Una vez que pasa eso, inicia la instancia de observación del desempeño. Entonces pueden ser etapas de controles generales o pueden ser controles específicos, que en este momento yo deseo controlar más, no sé, el área de producción. Entonces determino cuáles son los estándares del área de producción, qué tenía que cumplir, cuántas unidades, a qué costo, demás. Voy tomando todos esos estándares y voy a la observación del desempeño. Y empiezo a analizar todas las instancias, cómo se está ejecutando el proceso y a su vez voy viendo cómo van los resultados en perspectiva de lo esperado. Después hago esa comparación de desempeño, ¿sí? Voy mirando en el lugar y comparando los resultados anteriores y lo que se están ejecutando. Muchas veces puedo estar en sitio, estar en el lugar, hago también la observación y puedo determinar si hay algo que no está cumpliendo el procedimiento. Me puedo dar cuenta de eso también. Voy a medir después el desempeño en definir cuál ha sido el resultado y qué era lo esperado. Y ahí, si hay errores, surge la acción correctiva, necesariamente. Y si no, hay al menos una retroalimentación en la instancia. Pero cuando hay un desvío, siempre hay acciones correctivas. Esa es parte del proceso y son las instancias que tienen. Esto suele ser una pregunta, cuáles son las fases, ¿sí?, del control. ¿Sí? Prestenle atención, porque suelen ser, y cuál es la relación entre control y planeamiento. Y acá les dice, como la planeación abre el proceso administrativo, el control sirve de cierre, claramente, ¿sí?, porque me da todo el análisis, básicamente, de lo que está ocurriendo, pasando, de la ejecución. Y acá dice que la cobertura puede hacerse a nivel global, a nivel departamento y a nivel operacional. Cuando yo planifico el control, determino qué voy a controlar, porque hacer un control general es muy amplio y demanda mucho tiempo. Entonces a veces los controles van por instancia o por tiempo. Arranco con controles de ejecución por departamento, entonces a ese mismo, por ejemplo, como fin puede llegar a tener a analizar si el departamento tiene razón de ser o no, si está ejecutando, si está trabajando bien, ¿sí?, y todo eso referido al departamento. Después también va viendo lo que tiene que ver con el nivel operacional, definir cómo está trabajando los procesos, las operaciones. Y también puedo analizar lo estratégico, lo táctico y lo operacional claramente para determinar si hay errores en la parte de definiciones estratégicas. Y si las hay, muchas veces puede ser que alguna de las variables de lo táctico también tengan error, porque lo táctico se nutre del análisis estratégico. O sea, el diagnóstico, la variable de lo estratégico se nutre de lo táctico. Entonces puede que se genere algún inconveniente. Entonces, eso también lo voy controlando y lo voy analizando. Un tipo de control muy común que se hace en las organizaciones y que deben haber ustedes son las auditorías internas o las auditorías externas, que no necesariamente son siempre contables. Hay auditorías operacionales, auditorías de procedimientos, que cada uno va mirando estas cuestiones. Profe, disculpe, ¿podría volver un ratito a la diapo anterior? Listo, profe, gracias. Y tienen todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo de teoría clásica. Acá les resume claramente en este slide qué hace cada una. A grandes rasgos les dejé bien en claro qué hace la planeación, qué hace la organización, qué hace la dirección y qué compone el control, ¿sí? Las flechas tienen ese sentido porque les decía que es un proceso y ninguna puede estar sin cumplirse. Entonces, culmino una, paso a la siguiente, culmino la otra, paso a la siguiente y así voy cerrando. Todas las instancias tienen que estar dentro del proceso.
Eso tiene que quedar en claro. ¿Qué alcance tiene la planeación, la organización, la dirección y el control? Como para que avisoren qué alcances tienen. No profundizo mucho en esto y les hago hincapié más que todo en esta parte, porque en Administración 2 después tienen toda una parte de... O sea, en Administración 2 se ven netamente todo lo que se diagrama en la administración. Entonces hay una instancia específica de planeación, una específica de organización, una específica de dirección, una específica de control. Entonces cada instancia por separado, todos los alcances, todo lo que implica, todo lo que interviene. Entonces la ven en profundidad en otra materia. Por eso, pero sí me importa ahora que avisoren la diferencia entre cada uno y los alcances. Y que no olviden que el proceso administrativo está compuesto por todas esas instancias. ¿Hasta ahí quedamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ya pinto el cansancio. ¿Ya les pintó el cansancio? ¿Qué tuvieron otras materias hoy a la tarde? Sí, ¿no? Desde Sí, las 8 de la mañana, Sí, profe. y a la mañana Están presencial. como yo. Para mí los miércoles son día de miércoles, realmente. Son muy así de miércoles. O sea, bien compuestos, bien... también de 8 a 12, de 15 también a 17 y así arranco todas las horas con materias. Bien. Sí. Hagamos un descanso, aparte de mi garganta me lo pide. Total ya nos va quedando relativamente poco, ya nos queda la estructuralista y algunas más. Creo que estamos en la... menos de la mitad. O sea, un poco más de la mitad, perdón. Así que venimos bien, venimos bastante bien. Estimo que el próximo lunes ya vamos finalizando. Ya voy a ver cómo va la otra comisión, porque creo que yo voy con este tipo de power, voy un poco más rápido y dejando los puntos más en claro que perder tiempo en todo lo otro. ¿Sí? O sea, básicamente en hacer énfasis en eso. Después me voy a fijar bien la bibliografía y les voy a dar recomendaciones, pero por el momento con esto para mí se van a poder guiar bastante bien. Así que los dejo hasta el... ¿Ustedes asisten los viernes a esas clases de tutoría? Sí. La vez pasada no tuvimos, profe, porque al final se pusieron de acuerdo para que nos recuperemos una clase de economía. Ah, bien. Bien, bien. Yo no, profe, porque no me dan los tiempos. Bien. Sí, a mí también los viernes los tengo complicados en ese horario. Como es una opcional, pero no sé qué están viendo. ¿Avanzan con algunos temas o les recapitulan algo? ¿Cuál es el fin de la tutoría? No fui a ninguna, por eso les pregunto. El que vaya, que comente. El fin de la tutoría es sacarnos nosotros las dudas. Ellos no dan contenido ni tampoco se supone que no quieren ahondar mucho en el contenido, simplemente sacarnos las dudas que tengamos. Ah, bien. Bien, entonces. Sí, entonces va a ser en el espacio del lunes, donde vamos a continuar con el material. Creo que, si no me equivoco, posiblemente el lunes ya arranquemos las dos comisiones de manera conjunta. Ahora voy a consultar, pero ellos venían más atrasados. Pero ahora me voy a fijar para ver si podemos terminar entre lunes y miércoles próxima semana ya esta parte de la unidad y concluir, ¿sí? Porque se pone muy pesado siempre lo mismo. Así que vamos a ver si lo podemos terminar y vamos a tiempo con las otras comisiones. Profe, disculpe, ¿va a subir las diapositivas al campus? Mi idea va a ser que sí, voy a hablarlo con el titular de la cátedra, yo no sé qué materia está trabajando él. Esto ya estaba medio formulado así, pues yo no quería ir un power por cada escuela porque era muy largo, como les digo. Yo hay un montón de cosas que la saqué, que es algo que voy a charlar, de no ahondar demasiado en el experimento, no ahondar en cuestiones que son rellenos dentro de las cuestiones y ir a los focos principales. Espero que me tomen la consulta, porque la verdad que es muy extensa la unidad. Por Bastante. favor. Le consulto, profe, porque el apunte de administración que tenemos
Yo le puse en el chat para ver si usted me guiaba, porque no, es re poquitito lo que dice de los neoclásicos a comparación de lo que usted explicó. Sí, es verdad eso, profe. Igual con la teoría burocrática. Es poquito a comparación de lo que nos dio usted. No lo miré ese apunte, la verdad me parece tan aburrido ese rejunte, pero No, pero si no sabe, no, aparte no me gusta el apunte y creo que deben coincidir, está muy desprolijo el apunte. sí, no me gusta la recopilación de autores a mí. Es por ir por una sola línea, para que se marque un encuadre ideológico más importante, más cuando se trata de primer año. O sea, puede ser un recopilado cuando ya van avanzando, pero el proceso de lectura se hace complejo cuando recién ingresan y tienen eso. Voy a ver si tengo una charla también con el equipo y les digo que puedo sugerir este material como que sea el de estructura porque hay cuestiones de eficiencia de lectura y demás respecto al apunte. Espero que lo tomen. Si es así, lo subo sin ningún problema al material. Incluso ya lo voy a pasar como para que lo tengan todos los alumnos, porque me parece que está más ordenado. O sea, mi idea es sacar quiénes son los autores, cuáles son los legados, cuál es el contexto, cuáles han sido las ventajas, desventajas y qué aportes. Todo lo demás que puedan llegar a encontrar es, como les digo, relleno. O sea, y no deja demasiado tampoco. Lo importante es que sepan de qué escuela se trata, quién es el referente y qué aporte hizo la administración. Y esa es la razón de ser. Lo más objetivo posible. Así que trataré de que sea la estructura de contenido cuando se evalúe también en esa sintonía en la medida de lo posible. ¿Cómo le fue a la mayoría en el parcial? Yo aprobé, profe. Era eso. Bien. Tenía duda con eso. Usted dijo que posiblemente iba a tener promoción. ¿Tiene promoción? No me contestó todavía el titular. Ah, bueno. ¿Cómo iba a ser? Por ahí no se desalienten, porque por ahí a él se le ocurre a último momento decir que sí. O ve que hay una tendencia a tener buenas notas y se le ocurre y dice, sí, vamos a dar promoción. Ahí vemos. Que ponga el parámetro. Recuerden que siempre las promociones son de 7 para arriba, ¿no? Se tiene promoción en que saca de 7 para arriba. Sí, profe. Yo tengo un 8. Me equivoqué en 2. Nada más me pusieron un 8. Está bien. ¿Les hicieron la devolución completa o sacaron los promedios y ya está? Pasaron un Excel. Creo que era un... Ay, profe, Bien. no me Al acuerdo. final, ¿cuántas preguntas fueron? 20 eran, ¿no? Sí. Entonces hay más errores. Sí, para la tabla. En el encuadre, por eso le digo. Debe haber más de un error para sacarse un 8. Al menos entre 3 y 4. Que igual no hacen. Claro. Yo me guié porque decía 18 de 20, entonces dije, me equivoqué en 2 nada más. Pero... No, es el puntaje, 18 de 20. Que les decía yo, es una proporción y nosotros ponderamos en virtud de eso. O sea, tiene que tener el 60% para sacar a partir de eso el 4, y de ahí la tabla, cuanto menos errores, más puntaje te va dando. Pero para tener con 2 errores te puedes llegar a sacar un 9. Tenés que tener 3 o 4 para que te hayas tomado un 8 en la escala. ¿Sí? Profe, Bien. en el tema este que ahora usted estuvo, bueno, que estábamos viendo de las escuelas, usted nos va a guiar más o menos, porque en realidad a mí se me hizo un lío para poder, o sea, para ir estudiando, porque como dicen los chicos, o sea, en los diapositivas están en una cosa y en los apuntes no es lo mismo. Sí. Está muy complicado. A mí particularmente, capaz que a mí me pasa, no sé los otros chicos, pero se me complica muchísimo con lo que van, usted nos va hablando, nos va comentando con lo que están los apuntes, ¿no? Es como que no es lo mismo. Bien, lo voy a tener en cuenta y lo voy a hablar, voy a explicar que hay una devolución general que seguramente también está en la otra comisión, ¿sí? Seguramente tienen la misma perspectiva en línea general de los estudiantes.
Sí, Pero yo voy en a mi caso pertenezco a la otra comisión, profe, pero como yo trabajo, yo a veces entro con el profe, a veces entro con usted, y como yo trabajo todo el día, entonces es como que voy en cada clase obteniendo lo que, bueno, voy escuchando y tratando de obtener lo que más pueda. Lo que sí, por ejemplo, el profesor esta mañana él no puso diapositivas. Yo entré un ratito de 12 a 1 nomás, si me permitieron, y él no puso Él fue hablando. Sí, sí, sí. Bien. Sí, en ese caso es muy probable entonces que sí, ya voy a ver si le paso también el material a él, entonces tengo una guía también, porque yo lo voy trabajando de acuerdo, yo podía hacer lo mismo, tomar el programa y empezar a hablar, pero me parece que me voy a explayar demasiado, puedo empezar a divagar en algunas cuestiones que para uno son fáciles, pero no para ustedes en este proceso, entonces me delimito a lo que para mí es troncal y esencial saber de cada instancia. Entonces me acoto a cuestiones que son más troncales y básicas para poder guiarlos a ustedes también en este ida y vuelta, ¿sí? Para no hablar mucho. Pero es mi forma de dar, o sea, es mi metodología, por eso les digo, voy a hablarlo para ver si me toman este material como el referente para ambas comisiones, porque voy a hacer una devolución de que hay una deficiencia de la lectura, pues no la encuentran cómoda ni que esté completa. Voy a hacer ese intercambio y voy a ver. Por lo general no me dicen que no, siempre, pero bueno, voy a hacer esa devolución y lo voy a trabajar al tema para verlo y voy a pasar este material a ver si le interesa guiarse también de esta estructura. Veamos. Y seguramente les tengo novedades, chicos. Gracias. Así es un poco mejor. No te voy a dar puntos de Después ya voy a ver si me dicen lo mismo en la 2 después. Ahí después ya no me ven más hasta finalizar la carrera. No sé, ¿y el segundo parcial cuándo sería más o menos? Eso estábamos viendo porque había fechas que se habían colocado y no habíamos contemplado la proximidad de, por ejemplo, el miércoles que perdemos, miércoles 18, el 25, ¿sí? Que se pierden. Por eso quiero, también mi consulta va a ser esa, a ver cómo la vamos a articular. La verdad que el 18 de mayo no lo habíamos contemplado, que es el censo, y lo tomamos como un día más para el desarrollo de unidades, y ahora nos dimos cuenta que no lo vamos a tener. Entonces, ver dónde vamos a hacer el corte y hasta qué unidades para, por lo general, el segundo parcial va a la 3 y la 4. Quizás sea hasta donde veamos de la 4. ¿Sí? Lo que voy a tratar yo es de que este material quede como el eje para el 3. Así se les vuelve amena porque la 4 también es larguita. La 4 también es compleja. Así que voy a tratar de hacerlo lo más didáctica y pedagógica posible para que quede bien encuadradas esas dos unidades. Pero seguramente va a ser 3 y 4. O sea que estimen que va a ser 15 de junio, por ahí, mediados de recién. Y profe, la semana que viene tenemos clases porque está en la mesa de finales. En teoría no suele haber clases, salvo la de las 20. Ya en las de las 20 lo saben poner al turno, porque ya no hay muchos que rinden ese horario. Las de las mañanas por lo general no, y desde la primera hora de la tarde no. Quedará el criterio, veremos cómo vamos con los tiempos. Si el titular determina que de acuerdo a los tiempos sí, les aviso, les informo. Pero va a estar medio complejo, por ejemplo el del lunes va a estar complejo porque hay mesas en ese horario. Pero les estoy avisando, no se preocupen. Cualquier novedad les pongo en el grupo. Bien, chicos, que estén muy bien, descansen. Gracias, profe, igual. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, chicos, que estén bien. Chao, profe. Tome un té. Sí, ya estoy viendo. Tengo uno de limón y miel, así que ya va adentro. Profe. Diga. Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes de que terminemos? Sí, diga, Jeremías. O sea, la teoría neoclásica, digamos que ya es la quinta escuela que vimos. Vamos en la quinta. Vamos en la quinta, exacto. De 10. Y sigue en la unidad número 3.
Porque recuerdo que al principio dijo algo así como que estaba en unidad número 4 algo así, entonces como que me quedé ahí pensando. No, seguimos en la unidad 3. En la unidad 3 es todo escuelas. De Sí, 10, profe. recuerden, todo escuela que es evolución. Nosotros le decimos escuela, pero técnicamente está definido en el programa como evolución del pensamiento administrativo. Y habla de todas las escuelas. ¿Sí? Nos falta todavía estructuralista, la de comportamental y la de sistema. Nos quedan todavía unas 3 para finalizar, si mal no recuerdo, dentro de las unidades. Y con eso cerramos la 3. La 4, la unidad 4 habla todo de áreas funcionales. Ahí vamos a ver un poco de producción, un poco de marketing, un poco de financiera y un poco de administrativa. Son los contenidos de esa unidad. Que por lo general parte de producción y marketing es lo que más les suele gustar y vamos más rápido, y las otras un poquito menos. Pero esa, como les digo, también es larga. Voy a ver cómo la podemos hacer más estratégica para estudiarla. Ok, profe, muchas gracias. No, a ustedes chicos, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe, hasta luego, que ande bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chicos, el que escuche este audio y pueda traer dos tomatitos, se los agradezco con la vida. Y si puede traer maní o pan, alguna huevadita para picar algo mientras está la comida. Pan es para una pequeñita que tenga un escabeche. El que pueda meter tirito, tomatera o tomate. Y tomate, perdón. Eso y maní. Sì, anch'io della come la si, non è che si fa, quella che